En medio de una de las tragedias naturales más devastadoras del siglo, entre gritos, destrucción y el rugido imparable del agua, alguien vio algo flotar. No era un objeto, no era un cadáver, era un bebé, solo, flotando sobre una puerta de madera en medio del océano, con vida, respirando, y sin una sola herida. Lo que ocurrió después dejó al mundo entero sin palabras. Porque esta historia no es solo una prueba de supervivencia, es un misterio, una señal, un milagro para algunos, y para otros, una pregunta que aún no tiene respuesta. Pero ¿cómo llegó allí? ¿Quién es este bebé? ¿Y qué nos dice su historia sobre la resistencia humana y los misterios del universo? Mientras los equipos de rescate buscaban desesperadamente sobrevivientes, este bebé flotaba serenamente, como si una fuerza invisible lo protegiera. Cuando finalmente lo sacaron del agua, no solo encontraron a un sobreviviente, encontraron esperanza. Este bebé se convirtió en un símbolo de esperanza y fortaleza para todos los afectados por la tragedia. Y mientras el mundo observaba, una pregunta persistía: ¿cómo pudo sobrevivir? Quizás nunca lo sabremos. Pero en medio de la devastación, este bebé nos recordó algo fundamental, que incluso en los momentos más oscuros, la vida encuentra una manera de brillar. Era el 26 de diciembre del año 2004, una fecha que quedó marcada en la historia. Ese día, un terremoto submarino de magnitud 9.1 sacudió el Océano Índico y desató un tsunami que arrasó con 14 países. En minutos, el mar invadió las costas. Hoteles, aldeas, mercados enteros fueron arrastrados como hojas de papel. Más de 230.000 personas murieron. Fue una tragedia sin precedentes. Pero en medio de aquel infierno, ocurrió algo que nadie podía explicar. Algo que incluso hoy, casi 20 años después, sigue pareciendo imposible. Un bebé, encontrado entre los escombros, sobrevivió contra todo pronóstico. Su historia se convirtió en un símbolo de esperanza y resistencia. Hoy ese bebé es un joven que inspira a todos los que lo conocen. En cada aniversario, recordamos a los que se fueron y celebramos la vida que continúa. Porque incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una chispa de luz que nos guía hacia adelante. En una aldea de Sri Lanka, los rescatistas avanzaban entre los escombros. La devastación era total. El agua había retrocedido, dejando barro, ruinas y un silencio sepulcral. Un silencio que contaba historias de pérdida y desesperación. Pero en ese silencio, uno de ellos escuchó algo. Un sonido muy leve, casi imperceptible, casi como el que hace un animal pequeño. Un sonido que parecía imposible en medio de tanta destrucción. Era un llanto, débil, persistente. Un llanto que desafiaba la tragedia. Provenía de lo que parecía una tabla de madera, atrapada entre ramas y restos de techo. Una escena que parecía sacada de un sueño. Cuando se acercaron, vieron lo que parecía una manta envuelta en algo. Una manta que escondía un misterio. Y al levantarla, el mundo se detuvo. Un momento que cambiaría sus vidas para siempre. Allí estaba. Un bebé. Un milagro en medio del caos. Vivo. Sin rasguños. Dormido. Como si el desastre nunca hubiera ocurrido, flotando sobre lo que antes había sido una puerta de casa. Una puerta que ahora simbolizaba esperanza y renacimiento. En medio del caos y la devastación, una historia emergió como un rayo de esperanza. Esta es la historia del pequeño Amil. Amil tenía solo 6 meses cuando el tsunami golpeó su aldea. Su familia, como muchas otras, fue sorprendida por la furia de la naturaleza. Pero lo que sucedió después es lo que hace que esta historia sea verdaderamente milagrosa. Contra todo pronóstico, Amil fue encontrado vivo entre los escombros, ileso y con una sonrisa en su rostro. Los rescatistas no podían creer lo que veían. Uno de los rescatistas comentó: fue como si una fuerza divina lo hubiera protegido. La comunidad, devastada por la pérdida, encontró consuelo en el milagro de Amil. Hoy, Amil es un símbolo de esperanza y resiliencia. Su historia nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay lugar para los milagros. Uno de los rescatistas, un hombre llamado Hayaraj, contó algo que muchos ignoraron.
Dijo que al ver al bebé por primera vez, sintió un escalofrío, no por miedo, sino por una sensación que no sabía explicar. Dijo que el agua a su alrededor estaba tranquila, como si algo la hubiese contenido, como si el caos se hubiera detenido por un instante para protegerlo. Además, dijo que cuando levantó al bebé, este no lloró, no mostró miedo, solo lo miró fijamente, con una expresión tan profunda, que incluso hoy, décadas después, Hayaraj no puede olvidarla. Más adelante sabrás por qué este detalle es tan importante. Hayaraj reflexionó sobre ese momento muchas veces. ¿Qué era esa sensación? ¿Por qué el bebé no lloró? Cada vez que recuerda esos ojos, siente que hay algo más grande, algo inexplicable. El agua tranquila, el bebé sereno, todo parecía un milagro en medio del desastre. Y así, Hayaraj se quedó con una pregunta que lo acompañaría por el resto de su vida. ¿Qué misterio rodeaba a ese bebé? Pronto lo descubrirás. Amil fue llevado a un hospital improvisado. Lo examinaron, estaba sano, sin golpes, sin señales de hipotermia, ninguna infección. Los médicos estaban desconcertados. Otros niños habían fallecido por el frío, el lodo, la falta de oxígeno. Pero él, que había estado expuesto durante horas, estaba perfectamente bien. Ni siquiera presentaba hambre. Era como si alguien lo hubiese cuidado en secreto, como si no hubiera estado solo. Pero todos sabían que eso era imposible. El mar no tiene piedad, el mar no protege, o eso creíamos. En la región, comenzaron a surgir rumores. Algunos decían que el bebé era una señal divina. Otros afirmaban que había sido protegido por espíritus ancestrales. Los más escépticos pensaban que alguien debió haberlo colocado sobre la puerta, pero ¿quién? Todos los adultos de la zona habían muerto o desaparecido. No había testigos, no había cámaras, solo un niño sobre una puerta en medio del fin del mundo. Y entonces apareció algo que hizo que todo se volviera aún más extraño. Un anciano del pueblo encontró una fotografía entre los restos de su casa, una foto antigua. En ella aparecía un bebé, idéntico a Amil, pero la imagen tenía una fecha, 1985. La imagen era borrosa, pero clara. El bebé en la foto tenía la misma cara, la misma marca de nacimiento en el hombro, y la misma manta. El anciano juró que esa foto era de su hijo, quien había muerto a los pocos meses de nacido, hacía casi 20 años. Lo más perturbador es que esa misma manta estaba con Amil cuando lo encontraron. ¿Era posible? ¿Era una coincidencia? ¿O era el mismo niño, vuelto a la vida, traído por el mar, para cumplir un propósito aún desconocido? Nadie pudo explicarlo. Pero desde ese momento, el pequeño dejó de ser un simple sobreviviente, se convirtió en un enigma viviente. Amil fue adoptado por una familia local que decidió criarlo en silencio, lejos de los medios. Pero los rumores nunca desaparecieron. Hoy es un joven reservado, con una mirada profunda que muchos dicen que aún conserva esa expresión inexplicable del primer día. No da entrevistas, no habla de su pasado, pero aquellos que lo conocen dicen que siempre parece estar en otro lugar, como si supiera algo que los demás no, como si recordara el mar, como si llevara dentro un fragmento de algo mucho más grande que todos nosotros. Esta no es solo la historia de un niño que sobrevivió, es la historia de lo imposible, de la esperanza en medio del caos, de algo que desafía las leyes de la lógica, la ciencia y el tiempo. ¿Fue protegido por una fuerza desconocida? ¿Fue una reencarnación? ¿Fue simplemente un milagro? Nunca lo sabremos con certeza. Pero lo que sí sabemos es que, en medio del desastre, la vida se aferró a una puerta flotante. Y que ese bebé, al que llamaron Amil, se convirtió en un símbolo de lo que no podemos entender, pero tampoco podemos ignorar, porque a veces, lo más extraordinario, flota en silencio justo frente a nuestros ojos. Si el contenido de este video te ha gustado, suscríbete, comparte, y activa la campanita de notificaciones. Así no te perderás el próximo video que será aún mejor. Además, responde la siguiente pregunta. ¿Crees que es posible que una vida interrumpida pueda volver en otro momento y en otro cuerpo? Te leo en los comentarios. Hasta el próximo video.